Bueno, retomo lo que creo que estaba diciendo. Es muy importante el historial de Schreber. Bueno, es el único caso de Freud de psicosis y tampoco fue un paciente de él, sino que analiza las memorias, nada más. Lo de la pregunta de la esquizofrenia no se puede articular con los tres tiempos de la represión. Pueden dar cuenta de que hay fijaciones en el autoerotismo, en la esquizofrenia, si les preguntan desde Freud. Es algo no articulable, pero como lo vieron desde Schreber, y Freud lo dice, que cuando hay fijaciones al autoerotismo, ¿cómo diagnostica Schreber? Demencia precoz, demencia paranoide, perdón, demencia paranoide. Paranoide viene de la paranoia, que da cuenta de las fijaciones al narcisismo, y de demencia viene de la esquizofrenia, de la parafrenia, que le gusta llamar así Freud, a la demencia precoz, de las fijaciones al autoerotismo. Si solo viene la pregunta desde Freud con la esquizofrenia, bueno, tiene que dar cuenta de eso, de que la libido se encuentra fijada, de que hay una regresión libidinal a los puntos de fijación del autoerotismo. ¿Sí? Por eso vienen las alucinaciones y demás. Pero bueno, no escribirían mucho, por eso no es tan articulable. Dale, genial, gracias. Después preguntaban sobre duelo y melancolía. ¿Qué podrían tomar sobre duelo y melancolía? Bueno, el texto de duelo y melancolía, más que nada, diferenciar duelo patológico, melancolía, que lo vieron en psicoanálisis, si no me equivoco. El duelo implica un desarcimiento, ¿sí? Del objeto perdido, ¿sí? Y que esa libido retorne al yo de una manera progresiva. Lo que pasa en la melancolía es que el objeto ha recaído sobre el yo, ¿sí? Hay una incorporación, una introyección del objeto perdido al yo. Y el duelo patológico, bueno, tiene que ver con que hay un periodo muy extenso de ese duelo. ¿Sí? Igual, bueno, eso es más criticado hoy en día, porque cada duelo tiene sus tiempos, ¿sí? No hay un tiempo fijado, ¿sí? Con un duelo. Tal vez el duelo patológico lo que tenga que ver es que el individuo, el sujeto no pueda volver a sus tareas cotidianas, ¿sí? Con facilidad, ¿sí? Después de un tiempo extenso, ¿no? ¿Podemos diferenciar brevemente lo distinto? No, me preguntan sobre los 4 momentos de la enfermedad de Schreber. ¿Cómo 4 momentos? No entiendo la pregunta. ¿4 momentos en qué sentido? Las distintas internaciones que tuvo, la primera enfermedad, la segunda enfermedad. Porque ustedes llegan a la segunda enfermedad que tuvo Schreber. Después la otra, hubo una tercera internación, pero no se toma como fundamental para la materia. Sí, porque no podemos dar cuenta mucho de eso. A veces lo dividen así en 4 tiempos algunos profesores. Claro, Antes bueno, del claro, esa es la lectura desencadenamiento, entre la primera y la segunda enfermedad, claro, esa los es la sueños. lectura del profesor, pero está en la bibliografía, porque eso ya es una interpretación del docente, que está bien, obviamente, pero no la desconozco yo, porque no conozco a sus docentes. Yo desde el programa se los doy. ¿Sí? No. Si lo vieron, pásenlo, pero yo como no tuve a sus docentes, no les puedo decir porque no tengo la interpretación, la lectura del docente ese. Sí, hay una ficha de cátedra que lo divide así en tiempos, no me acuerdo ahora, era de una de las profesores de seminario, creo. ¿Podemos diferenciar los distintos tipos de delirios para ubicarlos en la viñeta del parcial? Bueno, los estuve
diferenciando con las 4 frases de Freud: delirio, persecución, delirio de celos, en el anterior Zoom. Igual no van a marcar todo, excepto que el caso sea una psicosis bastante con muchos datos, pero en la viñeta no van a marcar todos los delirios, ¿sí? Van a marcar uno como preponderante, tal vez 2, y depende de lo que les pregunten. Yo lo hago ahora, no tengo. Me parece, acá no ha estado, no ha comido. Yo tengo una pregunta sobre hasta dónde ubicaría, o sea, en qué parte ubicaría la fase muda en Schreber, desde Freud. O sea, ¿cómo daría cuenta de la fase muda? Bueno, da cuenta de la fijación al autorotismo, eso. Cuando el sepultamiento del mundo, cuando Schreber desdiviniza el mundo. Ah, ok. Y ya la fase ruidosa sería con todo El delirio peligro. persecutorio sexual y el delirio religioso de grandeza. Ok. Da cuenta de eso. Que tiene que ver con el retorno de lo reprimido, los 3 tiempos de la represión: fijación, el primer momento, luego el segundo momento, que es la represión propiamente dicha, que es el tiempo mudo, en el cual no hay mundo para el sujeto, y el tercer momento, que es el retorno a lo reprimido, que se intenta volver a divinizar el mundo de una manera un poco problemática, ¿no? Con el delirio, no es el mismo mundo que tenía antes de la represión propiamente dicha. ¿Sí? César, yo tengo una pregunta. No entiendo el esquema Z ese de A prima mayúscula S. El esquema L sería. LA. Puede ser. Porque el esquema Z, o lo vieron ya el esquema Z es otra cosa. El esquema Z es A mí me el suena que es esquema esquema L Z. simplificado. Que es Creo lo que el que mismo, vimos pero es el lo lambda, explica de otra puede ser. manera. Claro, lambda Esquema también. lambda. El esquema Sí, lambda sí. es el esquema L. Ah, Bueno, tienen que saber que de A de la mayúscula al sujeto sería esa línea, sujeto con mayúscula, S con mayúscula y A con mayúscula, sería el eje simbólico. Y el A' el eje imaginario. ¿Sí? El eje ¿qué sería A prima? A' es la relación de yo a yo, del estadio del espejo. Claro. Okay. ¿Ustedes vieron los videos de YouTube que tenemos en nuestro canal? De DC Cuba, que dice Yo no, pero los el voy a ABC ver. de Lacan, ¿o no? No, yo no lo vi. Les aconsejo fuertemente que los miren, porque ahí está todo el ABC de Lacan. Porque no les van a tomar el ABC de Lacan, nosotros le llamamos el ABC de Lacan, ¿no? Porque es lo central de Lacan. No es que les van a tomar eso. Ustedes necesitan saber esto para dar cuenta de Lacan, porque si yo no sé de Lacan, ¿cómo puedo dar cuenta de la psicosis según Lacan? Claro. Porque ustedes van a trabajar con eso, no les van a preguntar, prima, ¿qué pasa ahí? No. Tenés que dar cuenta porque la psicosis, la construcción del imaginario, es el único soporte, no hay soporte simbólico. ¿Sí? Si uno no sabe qué es el imaginario, es como hablar sin saber. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es como hablar de memoria, pero uno no sabe qué pasó ahí. ¿Sí? Esto es lo que tiene la cátedra de Napartec, que lo introductorio lo da
con psicosis. Sheckman lo separa en el primer parcial de un introductorio para que ya psicosis solo sea psicosis. ¿Se entiende? Lo que ustedes tenían que saber introductoriamente de psicoanálisis, bueno, de Freud lo dan otra vez, pero lo deberían saber porque ya vieron psicoanálisis, eso es como que tendría que estar saldado. Después introducen a Lacan, y eso es lo más importante, ¿no? Las nociones lacanianas. Que el A' no da cuenta de la psicosis. El esquema lambda no da cuenta de la psicosis, es teoría lacaniana. Pero lo que ustedes sabiendo la teoría lacaniana, bueno, lo puedo aplicar con psicosis, neurosis, qué es lo que pasa con las distintas estructuras. ¿Sí? ¿Se entiende? No es que le vayan a tomar... pueden hacerlo porque lo vieron, pero no vi nunca un parcial con una pregunta al estilo de las nociones introductorias de psicoanálisis. ¿Sí? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, sí. Sí, 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 sí. Ustedes, y esto es lo que sí quiero que lo entiendan, separen nociones introductorias con psicosis. Si bien son inseparables porque hay que articular, pero una cosa son las nociones introductorias, empezaron seguramente hablando de Saussure para hablar del significante. No es que está dando cuenta de la psicosis ahí, Lacan. Tienen que saber eso para decir, bueno, ¿qué pasa con el significante del nombre del padre? La psicosis. ¿Sí? Eso es lo que tiene esta cátedra, que ustedes tienen que hacer un esfuerzo extra en ese sentido. La otra no, te lo separa. Para el primer parcial, ves las nociones introductorias. Para ya la parte de psicosis solo sea psicosis. Las nociones introductorias ya están. ¿Sí? Bueno, el esquema lambda da cuenta de esos dos ejes, del eje simbólico y del eje imaginario. ¿Sí? ¿Lo tenés en mente? La persona que me preguntó el esquema lambda, yo te lo puedo explicar, pero lo tenés que tener en mente. De la A, Sí, sí, sí. de la S a la A es el esquema, es el eje simbólico. Del A a' es el eje imaginario. El eje imaginario es el eje de la palabra vacía. Es el eje de la relación yo a yo, del sentido compartido, del bla bla bla, dice Lacan. Ahora, el eje simbólico irrumpe al eje imaginario, que esto en el análisis da cuenta de que irrumpió el inconsciente. Surgió algo del orden de lo inesperado, algo del orden de otro lugar, ¿sí? Que causa extrañeza al sujeto, lo divide al sujeto. ¿Sí? En esta época de la enseñanza de Lacan, ¿sí? Porque como hay distintos Freud, que Freud va cambiando su teoría, Lacan también. En este momento de la enseñanza de Lacan, del esquema lambda, es hablar de que el eje simbólico es el eje del inconsciente. Porque el eje simbólico irrumpe, rompe con la cadena de producción de significantes en el eje imaginario. Da un salto de cadena. ¿Es el eje del inconsciente? Porque el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Claro. También se puede pensar así. Sí. Imaginario también es lenguaje, ¿eh? Pero hay significación. El eje imaginario es el eje de la significación, del sentido. Lo que busca el análisis, para acá lo que tendría que buscar el análisis es romper el sentido. Para que surjan nuevos sentidos.
Eso se podría pensar como, por ejemplo, no sé, trato de bajarlo un poco a tierra, ¿no? Una persona que sufre de algo que pueda darle otro sentido a eso. Sí, pero va a depender del caso eso, ¿eh? No puedo decirte que es así siempre, no. Puede ser, como no. Eso ya es poner un ejemplo. Yo estoy hablando de teoría. Ahora, trasladar la teoría a la práctica va a depender del caso que se esté hablando. Puede pasar, sí, obvio, lo que vos decís, pero puede que no. Claro, depende de cada persona, capaz se logra, capaz no. Sí, depende del caso. Yo quería preguntar otra cosa. No entiendo la relación del triángulo madre-padre-niño con lo del cuerpo fragmentado y la imagen especular. Como que no me queda muy claro el concepto de imagen especular y... La imagen especular es el eje imaginario. Ah, ok. Tiene que ver con el estadio del espejo. Ah, ok, y ahí es como se relaciona con lo del cuerpo fragmentado. Sí. Ok. Especularidad, imagen especular, es lo imaginario, es dicho de otra manera. Gracias. Y después, otra era que si nos preguntan sobre el valor estructural de la psicosis, ¿hablamos sobre la forclusión del nombre del padre o sobre los trastornos del lenguaje o dependería de si es diacronismo o sincronismo lo que nos piden? Depende cómo sea la pregunta. Con solo valor estructural de la psicosis, faltaría algo para esa pregunta. Lo estructural sí, sería que lo que opera en la psicosis es la forclusión del significante nombre del padre, la Verwerfung. Pero eso solo. Ok, sí. Sí, Podés, porque es que en el práctico como que nos dividieron diacronismo y sincronismo en Lacan. claro. Y Eso entonces sería el eje diacronismo... sincrónico, si te pregunta lo estructural, sincrónico. Ok, perfecto. El Gracias. diacronismo tiene que ver con, bueno, los elementos compensatorios de la psicosis, periodo prepsicótico, desencadenamiento de la psicosis, metáfora delirante y demás. Ok, gracias. Vean los videos, si bien esta es una clase de consulta, los videos el ABC de Lacan les puede ayudar bastante. ¿Sí? Porque hay gráficos, acá no puedo hacer gráficos, pues no los tengo. En EDI-Psico-UBA, ABC de Lacan y de psicosis también está dividido entre Freud y Lacan. ¿Sí? En nuestro canal está eso, les puede servir. Pero ustedes tienen que sí ver la parte introductoria del ABC de Lacan porque no lo ven ahora, la otra cátedra ya lo vio. Ustedes lo ven junto con psicosis. Después del parcial, porque tuvieron solo psiquiatría clásica. ¿Qué más? Personas que me preguntaba sobre ubicar en la viñeta los distintos tipos de delirio persecutorio. Bueno, el persecutorio tiene que ver con me odia, me persigue. Por lo tanto, el delirio persecutorio debería ser como estilo Schreber. No sé cómo va a ser el caso, porque no tengo una viñeta acá. Pero más o menos saben de lo que estoy diciendo, que es un delirio persecutorio. Es cuestión de sentido común eso. Erotomanía tiene que ver con me aman, ¿no? Tiene que ver con la cuestión de que se enamoran de mí, ¿no? Lo estoy diciendo así muy, no académicamente, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Para que lo puedan ubicar en un caso.
De grandeza, bueno, Schreber. Voy a venir a dar una dinastía schreberiana, devolverle al mundo la bienaventuranza perdida, que todos los hombres son personas hechas a la ligera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Más o menos todos unos estúpidos, yo soy un genio. ¿Sí? Esto está queriendo, no lo digan así, ¿no? Pero, ¿qué está queriendo? Es un delirio de grandeza, ¿no? Yo soy el mejor, los demás, bueno, tienen que aprender de mí todos. Todo el mundo tiene que aprender de mí. Eso es lo que está queriendo decir Schreber en una frase más poética. Es un delirio de grandeza, ¿no? Megalomanía, ¿a qué se refiere? ¿A la celotipia? Porque esto va a depender también de la lectura de la cátedra. Megalomanía, ¿qué es lo que vieron de megalomanía? Y megalomanía nos dijeron que serían estos delirios de grandeza, como que sí, el yo, toda la libido está concentrada en el yo soy. Claro, pero ¿por qué lo separan? De megalomanía sería un sinónimo de grandeza. Pero acá me lo muestran como Claro, sí. separado. Claro, entonces sería lo mismo. Yo, El de por celos, ejemplo, sí. solo lo El vi de en celos sí términos de tenía, grandeza, megalomanía, pero está bien. celos desde celos para el alcohólico, no me acuerdo bien el término exacto, o sea, celos desde el alcohólico y desde la pareja, o sea, desde la celotipia más clásica que todos conocemos. Claro. Sí, pero eso sería celotipia, delirio de celos. Bueno, ¿qué más? Buenísimo, profe. Muchas gracias, César. No, Más no, que de nada nada. más que nada sí quería que me lo digas con tus palabras, como para poder simplemente ubicarlo en la viñeta. Después ya los términos más teóricos los voy a buscar y desarrollar después. Igual, lean un consejo si no hay más preguntas, o bueno, díganme si tienen alguna pregunta, pero lean bien la viñeta y lo que pide la pregunta, ¿sí? La pregunta no es es puntual, pero no es una pregunta, qué sé yo, como, cuál es el sentido estructural de la psicosis, qué sé yo, significante el nombre del padre. No, les pueden hacer en la misma pregunta varias preguntas. Son dos preguntas por lo general. En una sola les hacen varias. Saben cómo el psicoanálisis no es una pregunta tan... ¿Cómo es tu nombre? ¿No? ¿Cuál es tu nombre? No. ¿Cuál es tu nombre? El origen de tu nombre. Te hacen bailar un poco en la respuesta. ¿Sí? A eso me refiero. No es una pregunta que la respuesta sea, bueno, esto se responde en 2 renglones. No. Tampoco se extiendan y quieran escribir cosas que no les piden. Vayan a lo puntual y después eso puntual lo van ampliando. Vayan a responder la pregunta. Y después, si dentro de ese mismo tema pueden ampliar un poco, mejor. Pero algo que no esté desubicado de la pregunta, ¿no? Que diga, bueno, es otra cosa, nada que ver lo que estoy escribiendo, lo que estoy agregando. Agreguen cosas que sí se pueden agregar, ¿sí? Que tengan que ver o enriquezcan la respuesta de ustedes. Pero sí, lean muy bien la pregunta. Y siempre hablen de la teoría, articulando, justificando la teoría con la viñeta, o con el caso Schreber, por ejemplo. Eso lo van a ver un montón. En el parcial es lo que quieren.
la cátedra busca eso, ¿sí? Igual, la materia, más que nada. Que ustedes se articulen con el caso. ¿Por qué? Porque si bien ustedes no tienen pacientes, es como si ustedes se pusieran respondiendo como si fueran profesionales y articulando el caso con la teoría, justificando por qué dicen que es este diagnóstico y no otro. Eso es hacer diagnóstico diferencial y hacer clínica. Esta materia sí es clínica en ese sentido. Una clínica un poco más descriptiva, ¿no? Porque ustedes no van a hablar de intervenciones, porque solo van a ver en clínica de adultos. Bueno, esa materia tienen que ver eso, y en psicoterapias y demás. Obviamente psicoterapias desde otra perspectiva, clínica de adultos sí les va a servir mucho lo que vieron en psicoanálisis y psicopatología, pero en esta materia también es clínica, aunque no se vean intervenciones específicas. Se ve diagnósticos, desde el psicoanálisis, pero ustedes tienen que justificar ese diagnóstico que hacen de esa viñeta o lo que observan de esa viñeta. Tienen que ir y venir con la teoría y la viñeta, y también, si les pide Schreber, también, porque pueden hacer una comparación con Schreber, y generalmente se hace eso, porque si no Schreber queda en la nada. Schreber es un historial que estuvieron trabajando todo este tiempo, y la viñeta clínica en el momento. Lo leen y lo comparan con el caso Schreber, con la teoría y demás. ¿Sí? Que sea una cuestión de una redacción articulada, eso es lo que quieren. César, mi profesora de práctico nos había dicho que es la viñeta, una pregunta referida a Lacan y una pregunta referida a Freud. Sí, puede pasar en esa comisión, qué sé yo, tal vez ha pasado años que solo tomaron Lacan, solo tomaron Freud, no sé por qué, pero puede pasar. Pero sí, ustedes tienen que estar preparados para tanto Freud y Lacan, porque si también hablan de Lacan, y algo de Freud tal vez les sirve. Ustedes prepárense para todo, después, bueno, el parcial les dirá qué es lo que quieren que respondan. ¿Qué más? Bueno. ¿Alguna consulta más? Bueno, si no hay más consultas, esto está tratando de ser grabado, y no les prometo nada, porque la tecnología a veces puede sufrir, hacernos sufrir algunas desventajas. Pero sí les recomiendo que vean los videos cortos, al menos que ustedes tienen que tener muy claro la parte de las nociones lacanianas, introductorias. Vean ABC de Lacan en nuestro canal de YouTube, y después también tienen, obviamente, los videos de psicosis propiamente, ¿no? Que son muchos videitos cortos que les pueden servir para orientar, ¿sí? Así que, bueno, les deseo éxitos, y bueno, nos estamos viendo en la facu, ¿sí? Muchísimas gracias, nos vemos. No, por Gracias. favor.